En una ocasión, a nuestro grupo de oración llegó una mujer. Estaba muy preocupada porque su hija estaba muriendo en una clínica. Esta mujer durante todo el rosario lloraba desconsoladamente. En el momento de la oración, especialmente cuando se pedía por las enfermedades y las liberaciones, esta mujer lloraba y se arrodillaba con fuerza. Al finalizar el grupo de oración, notamos que la mujer no se quería ir del lugar donde se hace el encuentro. Ella se queda allí en una silla llorando. Vimos a esta mujer totalmente derrumbada. Así que sentí esa fuerza del Espíritu Santo para acercarme hacia ella. Le pregunté que por qué lloraba, que si era primera vez que iba al grupo de oración. Y me dice, sí, es primera vez que vengo a un grupo de oración. Y lloro porque mi hija se está muriendo en un hospital. Y no se sabe qué es lo que tiene mi hija. Le han hecho exámenes, estudios médicos y no aparece absolutamente nada. Mi hija de 20 años de un momento a otro empezó a perder la fuerza, empezó a perder la motricidad de su cuerpo. De un momento a otro mi hija dejó de hablar. De un momento a otro mi hija empezó a perder peso. Ahora mi hija parece un vegetal que se está marchitando lentamente y ya los médicos me dicen que su estado es tan crítico que prevén que en poco tiempo pueda morir. He ido ante brujos por el desespero, he ido ante hechiceros, he ido ante magos, he ido a donde me dicen y la verdad no he conseguido nada. Así que en aquel momento le dije al Espíritu Santo que se derramara con fuerza en ese lugar y que permitiera mostrar la causa y el origen de la enfermedad de esta joven. Así que le dije a esta madre, quiero conversar contigo y dejemos que sea el Espíritu Santo quien guíe esta conversación, para que sea Él quien nos muestre la causa por la cual tu hija está muriendo en el hospital. Comenzamos a conversar, a preguntarle si era casada, a preguntarle cuántos hijos tenía. Empecé a entrar en la vida de esta mujer. Y llegó un momento en que sentí la necesidad de preguntarle por el embarazo de su hija que estaba enferma. Y le dije, mira, a medida que hablamos, el Espíritu Santo me hace sentir que te pregunte qué pasó cuando tú estabas embarazada de tu hija. ¿Hubo alguna discusión? ¿Hubo alguna pelea? ¿Hubo algún resentimiento? ¿Hubo algún accidente? ¿Qué pasó? Así que aquella mujer, al momento de recordar, comenzó a llorar, a llorar, a llorar y a llorar. Y esta mujer me dice, mire Jorge, cuando mi hija estaba en mi vientre, yo tenía como 6 meses de embarazo. Y yo vivía en casa de mi suegra. Y a mi suegra, en su casa se le perdieron unas joyas de valor y un dinero. Ella, sin medir palabras, me juzgó y me señaló de que era yo quien me había robado las joyas y me había robado el dinero. Y ante toda la familia me tildó de ladrona, me hizo un escándalo. Casi hace que mi matrimonio se dañe. Al final mi esposo recapacitó y dijo que su esposa, o sea yo, no era ninguna ladrona. Esto a mí me dio tanta ira, me dio tanta rabia, que yo le dije a mi suegra, te he de ver sufrir, te he de ver postrada en una cama, te he de ver secándote, como se secan los árboles cortados, te he de ver como un chamizo, te he de ver en una cama lentamente muriendo, por el embuste y por la mentira que has levantado contra mí. Y después de decirle estas palabras, ella y su esposo y su niño pequeño se marcharon de la casa de su suegra. Y al cabo de unos días,
la suegra comenzó a enfermar, cuenta la señora. Y dice, mira, yo no sé si es que no he caído en cuenta o no he querido aceptarlo, pero mi suegra, después de unos meses de esa discusión, comenzó a enfermarse. Comenzó a ir al médico y no le encontraban nada. Mi suegra empezó a perder peso. Y mi suegra es como si la piel se le hubiesen pegado de los huesos y la sangre se hubiese secado. Mi suegra murió así postrada en una cama. Y ahora mi hija está muriendo igual. Así que en aquel momento abracé a esta mujer y le di gracias al Espíritu Santo, porque realmente le estaba mostrando a ella en ese momento por qué su hija estaba postrada en una cama, muriendo de la misma manera en que murió su abuela materna. Muriendo de la misma manera en que murió su abuela paterna. Así que le expliqué a ella lo delicado que es lanzar maldiciones. Y que no son palabras que salen solamente por la ira o por la rabia. Son palabras que aprovecha el demonio, Ave María Purísima, para tomarlas, y son como órdenes que se le dan a él para poder hacerle daño a una persona, a una familia, para dañar un automóvil, para contaminar una casa, para hacer que un negocio quiebre, para hacer que una relación se quebrante. Las maldiciones destruyen, las maldiciones dañan, las maldiciones incluso pueden quedar y ser heredadas. Así que el Señor en aquel momento le muestra a esta mujer qué es lo que tiene enferma a su hija. Después de explicarle todas las consecuencias de las maldiciones, hicimos en el grupo oración, una oración especial por ella y por su hija. Pero al final, el Señor Jesús, por medio del Espíritu Santo, nos mostraba que la única manera de romper esta maldición era confesando ese pecado, confesando ante un sacerdote esa ira, esa rabia, y pidiendo perdón a Jesús por medio del sacramento de la reconciliación por las palabras pronunciadas de maldición hacia su suegra. El grupo de oración se hace domingo y esa mujer no lo pensó dos veces. Salió del grupo de oración en busca de una parroquia que por lo general los domingos confiesan durante la Eucaristía. Esta mujer relata luego de que vuelve al grupo de oración a dar el testimonio, de que va y se confiesa y le dice al sacerdote todo lo que pasó en el embarazo de su hija. Le dice al sacerdote que se sentía culpable incluso por la muerte de su suegra. Le dice al sacerdote puntualmente cada palabra con la que ella maldijo a su suegra. Y luego pasó algo muy lindo. Cuando volvió al grupo de oración, su hija aún seguía en un estado muy mal, muy delicado, muy crítico en el hospital. Así que durante el grupo de oración, en un momento donde el Señor permitió que se hiciese una oración en lenguas, el Señor le da a entender a esta mujer que debía rezar por 9 días el Santo Rosario, pidiendo por el eterno descanso de su suegra, y que debía mandar a celebrar una Santa Eucaristía por el eterno descanso del alma de su suegra. Esta mujer nos cuenta lo que sintió durante el grupo de oración, así que lo puso en práctica a partir de ese mismo día. En su casa, con su esposo y su hijo mayor, comenzaron a hacer el Santo Rosario, a ofrecerlo por el alma de su suegra, por el alma de la madre de su esposo. Y luego terminaron celebrando la Eucaristía. Y después de que hicieron este novenario con el Santo Rosario, y después de que mandaron a celebrar una Santa Eucaristía,
De manera milagrosa, la joven comenzó a recuperarse. La joven comenzó a tener movilidad nuevamente. La joven empezó a recibir alimentos. La joven comenzó de una manera milagrosa y de una manera sorprendentemente rápida a cambiar en su aspecto físico. Sus signos vitales cada vez se volvían más estables. Y en menos de un mes, la joven se recupera en la clínica y es dada de alta. Así que las maldiciones es algo que nosotros tenemos que revisar en nuestra vida, porque muchas veces, consciente o inconscientemente, nosotros maldecimos, o salen palabras de nuestros labios que condicionan situaciones. Por ejemplo, cuando decimos qué pereza ir a trabajar, esas palabras están condicionando mi vida laboral, y luego ese lugar donde trabajo se convierte en un martirio para mí, y a lo último soy despedido de ese trabajo y hasta de varios y de otros trabajos. Cuando yo, por ejemplo, digo, si te veo con otra persona, con otra mujer, que no te rinda la plata, y le da al hombre por serle infiel, y de un momento a otro, el hombre queda condicionado a vivir en una ruina. ¿Cuántas madres en un momento de rabia con sus hijos dicen, luego de que hacen un daño, una travesura, y dicen: usted no sirve sino para hacer daños, usted no sirve para nada bueno, qué pereza con usted, todo con usted lo mismo, solamente daños y daños, no servís para nada? Y luego el joven empieza a perder años académicos, ya no quiere estar en la universidad, el joven no quiere trabajar, y al joven, ya siendo hombre, e incluso tocan mantenerlo porque no quiso ser nadie en su vida. Miren, en una ocasión llegó un hombre al grupo oración pidiendo liberación, porque se había convertido en un brujo muy poderoso, y eso lo estaba atormentando porque toda la maldad que había hecho se le estaba como devolviendo, decía él. Y cuando se hacía oración por él y se llevó al sacerdote para que él hiciese las liberaciones, él decía que cuando era pequeño, una vez su mamá le dijo por un daño que hizo: ojalá que el diablo te lleve. Y así fue. El diablo lo sedujo y el diablo lo llevó a que tuviera un pacto con él y que se convirtiera en un brujo, y ya no lo quería soltar. Ese ya era un caso que le correspondía a la iglesia, al sacerdote o al obispo encargado de los exorcismos. Pero las maldiciones pueden generar y condicionar nuestra realidad, y podemos condicionar también la realidad de nuestros hijos, de nuestros nietos. Así que dile a Jesús que tú le pides perdón por toda maldición que ha salido de tu boca. Y te invito para que hagas obras de caridad, para que hagas gestos de amor, para que hagas ayuno en reparación de las maldiciones que han salido de tu boca, para que no tengan ningún efecto en las personas por las cuales a las personas que se les lanzó o a las personas que se les deseó también mentalmente. Y si eres víctima de una maldición, te invito para que vayas a una exposición del Santísimo, y cuando el sacerdote levante a Jesús Eucaristía y suene la campana, allí le vas a decir a Jesús que tú recibes la bendición con su cuerpo y su sangre en reemplazo de toda maldición que hayan lanzado en tu vida y en tu familia. Así que pon en práctica esto. Y si es necesario, y si puedes hacerlo teniendo conciencia de las palabras que en algún momento dijiste, pues busca al sacerdote y haz una muy buena confesión en esta parte de tu vida. Que el Señor y la Santísima Virgen María les guarde y les bendiga.